Entonces, eh, hoy vamos a tratar de explicar lo que pasa a través de la actividad física en el cuerpo humano en unas áreas que generalmente no se tienen en cuenta, que es la parte de la epigenética, la parte genética y cómo ésta incide en el deporte. Yo siempre lo llamo que esta parte son las modificaciones invisibles porque no se ven a simple vista, se necesitan ciertos estudios, pero que se empiezan a gestar, a, a modificar y a estructurar, como dije en la anterior conferencia. Desde el momento que usted es engendrado, todos estos cambios a través del canal oncogénico, o sea, desde que usted nace, de ese engendrado hasta que se muere, esto incide. Más cuando nosotros hacemos actividad física, deporte, y en este caso los profesores de educación física a través de su clase de educación física, pues hacen que el cuerpo tenga unas modificaciones que como no se ven, entonces la gente piensa que no se dan. Entonces, básicamente eso es lo que voy a tratar de explicar en cortico tiempo. Lo primero que tenemos que explicar acá es que nosotros tenemos al interior del cuerpo una información que es transmitida de papá y mamá a los niños. Y eso se hace a través de los genes. Pero esto se puede dar, se puede transmitir y eh, se puede manifestar en el cuerpo con mayor asentamiento cuando yo hago actividad física. Entonces, esa es la importancia de este tema que vamos nosotros a tocar hoy. ¿Por qué me gusta explicarlo? Porque la gente desconoce ciertos movimientos que se dan a nivel genético y a través de la epigenética, y muchas veces por ese desconocimiento sí se hablan de las huellas genéticas, pero la gente no sabe realmente cómo se da esto. Entonces la gente piensa que porque mi papá es alto o mi mamá es alta, yo por obligación tengo que ser alto. Entonces, siempre que un codificador genético, un transcriptor genético empiece a darse, empiece a modificarse y aplicarse en ciertas zonas anatómicas del cuerpo, esto se va a estimular más con el deporte. Por eso es muy interesante que la gente rompa ese paradigma y ese mito de que porque mi genética es así, o sea, a mí me transmitieron esa información a través de mis padres, yo voy a ser así. No. Como todo en la vida, hay que tener un proceso estimulativo para que esto se module, se aplique y se manifieste. Y estamos hablando de la parte genética. Esto en el deporte se va a manifestar positivamente, pero también esta información genética se puede manifestar negativamente. Y estamos hablando ya de patologías por transcripción y codificación genética. Para eso, cuando ya la persona queda en embarazo, la señorita, la mamá queda en embarazo, hoy en día, o bueno, se viene manejando hace mucho tiempo, eh, exámenes para ver si el niño, el cigoto, el feto y el niño que está formado tiene alguna alteración, una disfuncionalidad genética y saber qué trisomía es, en qué número de codificación se altera, ¿sí? Entonces, con esos exámenes uno puede llegar a identificar ciertas potencialidades o ciertas alteraciones.
Esto, pues, con el fin de, si es a nivel deportivo que estamos hablando, es para saber que ese niño tiene ciertas potencialidades genéticas y entonces, de acuerdo a esas potencialidades genéticas que ya viene adquirido a través de la transmisión y codificación, ¿sí? Y captación genética, entonces, ¿cómo nosotros debemos de estimular a ese niño para que realmente vaya potencializando esas memorias genéticas? Entonces, en ese orden de ideas es el interés de este tema para el deporte. Claro, la gente dirá, pero esas son pruebas ya muy científicas, ya son pruebas que se salen de las manos de un colegio, de una universidad, pero el hecho de que nosotros no la podamos hacer o no estén a la mano, no quiere decir que, por ejemplo, desconozcamos el tema, porque esa es una cosa que nosotros tenemos que saber, que en estos momentos, a través del deporte, a través de la educación física, a través de la actividad en un centro de acondicionamiento, se dan estas modificaciones. Y entonces, muchas veces, como no lo entendemos, entonces malinterpretamos las codificaciones y las modificaciones que se dan tanto en el cuerpo, a nivel hormonal, a nivel muscular y a nivel de capacidades como el VO2, como los umbrales, como las tolerancias lactácidas, como las capacidades a nivel de potencia aeróbica y de capacidad aeróbica en una zona de R1 o de R2. Entonces, esto está muy ligado a lo que se llama planificación del entrenamiento, a las zonas de entrenamiento, a las intensidades que usted aplique en las cargas, las frecuencias con que la aplique, el tiempo que debe aplicar esas cargas para que todo esto en las edades tempranas se vayan modificando, se vayan codificando, tengan una buena transcripción y lleguen al lugar y en el momento adecuado con la cantidad que debe ser. Prácticamente esa es la explicación. Entonces, en el medio deportivo, a raíz de todo esto que se está hablando, de genética, de epigenética, de biología molecular y estructural, de fenotipo, de somatotipo que tocamos, de la parte antropométrica, nace una gran pregunta. ¿El deportista nace o se hace? Y esa es una inquietud que siempre ha existido y se forman grandes polémicas, discusiones académicas, y resulta que ninguna de las dos, ni nace ni se hace, porque las dos son importantes en el momento de que se hace actividad física. El niño puede nacer, pero se hace a través de un proceso deportivo. Ahora, el niño no puede tener carga genética para cierto deporte o cierta capacidad, pero se le puede formar a través de un proceso de formación deportiva. Entonces, esa es una inquietud que hay y es una discusión que existe, pero es muy interesante porque es una cuestión, un dilema, especulaciones que se narran al respecto y que hasta ahora no hay una verdad absoluta ni última. Esto sigue en evolución. Y ese es lo interesante de este tema, porque la parte genética humana, de acuerdo al genoma humano, está evolucionando y cada día se están descubriendo más cosas que el cuerpo humano puede modificar, puede mutar, puede transcribir y que a raíz de todo esto que se está descubriendo, por eso es que hay estudios que ya están reevaluados, porque los estudios que se hicieron en 1940, la genética, la epigenética y todo lo que rodeaba a esa población de objeto de estudio no es la misma que la del 50, la del 60, la del 70, la del 80 y la del 90, y en este siglo ni se diga. Pero sí tenemos que tener en cuenta
todos esos estudios como referencia y punto de partida. Cuando yo hablo que están reevaluados es porque hay estudios que han descubierto otras cosas y no es que nos sirvan esos estudios anteriores, nos sirven de base, pero sobre esas bases tenemos que ir incrementando la información, acrecentando la información, potencializando la información y que esto nos sirva para que nosotros de alguna manera entendamos que el cuerpo humano es es un mundo totalmente inexplorado y que casi no se ha investigado, por más de que haya mucho campo de investigación. Y que lo más importante es que los profesores de educación física en primaria, en bachillerato, los profesores que dirigen los deportes universitarios, los profesores que asesoran esos jardines infantiles, los entrenadores personalizados que dirigen los programas para bajar de peso y aumentar masa muscular, para mejorar el acondicionamiento físico de los muchachos que piensan entrar a las diferentes escuelas de militares de los países. Bueno, los preparadores físicos que contratan las diferentes selecciones. Estos temas tienen que conocerlo, porque, vuelvo y repito, sobre esto se sustenta todos esos monstruos deportivos. Cuando yo hablo de monstruos deportivos, son gente que están por encima del promedio y que la gente todavía no se explica cómo un niño de 21 años puede ganar una vuelta a España, un Tour de Francia, una vuelta a Cataluña, una vuelta a Colombia en un año. Pero esa carga genética, esos polimorfismos que van a tener una transcripción y una modulación en ciertas células para modificar esa información genética. Y cuando yo hablo de modificarla es potencializarla. Cuando yo hablo de modificarla es cuando hablamos de fenotipo, de somatotipo, porque todas esas ciencias van acordes a lo que estamos hablando. Lo mismo lo que está pasando ahora en natación con los chinos, los húngaros, que ya no vale la vestimenta, es lo que el hombre ha venido modificando a través del medio ambiente, de los cambios climáticos, de los cambios de alimentación, de los cambios de cultura, cambios de hábitos de vida, cambios de estilos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos va a influir una dotación genética en el rendimiento deportivo, ¿sí? Y que implica potencialidades que pueden ser o podrán tenerse en este conocimiento del mundo deportivo. Y vuelvo y repito, ahí entran los profesores de educación física. Áreas científicas en que se enmarcan estos temas. Epigenética. Estudia los mecanismos de la regulación y las modificaciones del ADN y establece la influencia modificadora a través del deporte que determina un fenotipo. La epigenética también tiene que ver con el entorno social, el entorno familiar, el entorno deportivo y el entorno familiar, también con las estaciones, también con el ciclo circadiano, también con el tipo de alimentación. La genética estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión hereditaria, y estos pueden modificarse para volver una enfermedad o para potencializar capacidades en el deporte. Cuando yo hablo de una modificación genética patológica, se llama mutación genética. Ojo con ese término. Cuando yo hablo de una modificación patológica a nivel genético, se llama mutación. Y cuando yo hablo a nivel genético de una modificación deportiva, se llama fenotípico. No es patológica, es modificación fenotípica, no genotípica, fenotípica. Bueno, y entra en el ámbito de la no patología, ¿no? Por eso es tan importante que cuando un médico evalúe a un deportista,
tenga en cuenta que tiene esa prevalencia, a diferencia de evaluar una persona sedentaria. Otra área que se integra acá son los famosos marcadores genéticos, que son parámetros que nos permiten evaluar el impacto del ejercicio, la actividad física y el entrenamiento deportivo. Esos biomarcadores genéticos es a través de la sangre, los componentes de la sangre, y entonces estos marcadores nos van a dar una orientación de cómo esas codificaciones genéticas, esas captaciones y esos traductores genéticos a través de polimorfismos, que son proteínas específicas que van a modificar ciertos aspectos a nivel de fibra, miofibra, cardíaca, hemodinámica, circulatoria, respiratoria, van a darnos la orientación si el deportista está asimilando bien o está asimilando mal, o qué posible factor de riesgo estamos nosotros adquiriendo en ese deportista a través de lo que nosotros estamos aplicando y planificando. ¿Listo? Entonces, a raíz de todo esto que hemos hablado, se han realizado estudios en diferentes deportes para demostrar que esto sí se da. Entonces se hicieron estudios en nadadores, en atletas, en ciclistas y en remo, y en otros muchos deportes. Se realizaron en cierto 4 deportistas de élite en los países como Inglaterra, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Australia, Brasil, Colombia y México. Tiempo de entreno. Ellos, como son élites, llevan de entre 14 y 22 años. Recordemos que cuando yo hablo de un deportista élite para que lleve 14 y 22 años, el niño ha tenido que empezar a hacer una formación deportiva a partir de los 6 años, ¿sí? Hasta llegar a los 22 años. Entonces, si usted hace la cuenta, de 6 a 7 un año, de 7 a 8 2 años, de 8 a 9 3 años, así sucesivamente. Mínimo, mínimo, un deportista élite entrena entre 12 y 14 años y un tiempo aproximado de 22, o sea que se puede retirar a los 39 y 40 años. Y la duración del estudio duró 2 años. El tipo de estudio fue ciego, doble ciego y de cohorte. Quiere decir, cuando hablo de ciego, es que el deportista no se da cuenta que se le está realizando ciertas pruebas a nivel genético para identificar los polimorfismos que van a incidir. ¿Por qué razón? Porque si se les avisa, entonces cuando se le hagan las pruebas genéticas, si ellos están tomando sustancias dopantes y prohibidas porque son de élite, inmediatamente los tenemos que descartar del estudio. Entonces eso también nos daba una seguridad de que los que iban a entrar al estudio son personas que no están sucias bioquímicamente por sustancias dopantes o prohibidas de acuerdo a la lista del Comité Olímpico Internacional. El doble ciego es porque la persona que hace las pruebas está haciendo las pruebas, pero ella no sabe que las pruebas se van a utilizar para hacer unas interpretaciones genéticas, unas codificaciones precisamente para que esos atletas no puedan incidir en la manipulación del laboratorio de esas pruebas. Y de cohorte es porque cogemos una muestra relativamente representativa de varios países y si ustedes ven, la población es muy variada genéticamente porque va de diferentes regiones, pero que de parte del análisis de la biología genética son muy parecidos. La variabilidad va a cambiar en ciertos aspectos genéticos muy precisos, pero que esa diferencia pequeñita hace que ese deportista sea campeón mundial, campeón olímpico, campeón europeo, campeón centroamericano, campeón suramericano o panamericano. Y esa es la importancia de estos estudios.
¿Cuál fue el objetivo de estudio? Determinar si existe un perfil genético óptimo o ideal. ¿Y en qué medida se diferencia este perfil asociado a los diferentes deportes? Esa fue como la propuesta que hicimos nosotros. Perfil óptimo o ideal. Ahora lo vamos a ver si esto se dio o no. Porque de acuerdo a estos resultados, los atletas latinos y los atletas que viven en países que no son potencia olímpica ni mundial tienen que romper ese paradigma que el deporte para llegar a ser élite o para uno ser campeón olímpico mundial tiene que vivir en Italia, en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en Alemania, en China, en Hungría, en Polonia, en Noruega, en Estados Unidos. Ojo con lo que estoy diciendo aquí, porque si genéticamente nosotros tenemos unos codificadores muy parecidos, entonces en todo el mundo debiera haber campeones mundiales y olímpicos. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál sería la diferencia? Ahora se las decimos. Entonces, ya si, nos metemos al análisis y los genes que analizamos fueron un poco, pero voy a describir aquí algunos. El primer gen, ACTN3, codifica para la síntesis de actina, y esto incide en las fibras del músculo esquelético, involucra la capacidad de contracción rápida, evita los daños de la contracción muscular excéntrica. El gen SA, relacionado con la función cardiovascular y muscular esquelética, incidencia en la hipertrofia y la regulación de la mitocondria en las células satélites. El gen PPARGC1A, asociado a la biogénesis mitocondrial y a la conversión de fibras tipo 1 a tipo 1C, nuevas fibras descubiertas, muy pocas y ricas en telomerasa. El gen AMP1, implicado en la degradación de nucleótidos de adenina y implicado en la regulación de la glucólisis mitocondrial en ejercicios de zona R2, R3, tolerancia a lactácida de entrenamiento, resistencia a lactácida de entrenamiento, tolerancia a lactácida de competencia y resistencia a lactácida de competencia. El gen CKMN, involucrado en el suministro de energía a nivel de glutatión. Recuerden que el glutatión es un reverberador energético al interior de la célula y el glucagón es la reserva energética a nivel hepático, muscular y circulatorio. A nivel musculoesquelético y regula el daño de la misma, o sea, del miocito. El gen GDFO, gen de la miostatina y asociado a la fuerza muscular. Acuérdense que la miostatina es una proteína que regula el crecimiento del músculo esquelético, o sea, la hipertrofia. Entonces, la miostatina es regulada por este gen, lo que hace que se regule hasta cierto punto el crecimiento muscular esquelético de un deportista. El gen HFE incide en la hemacromatosis heredada e incidente en la absorción de hierro. Esto quiere decir que la oxihemoglobina a través de la ferritina en sangre hace que dependa mucho el transporte de oxígeno a la célula estimulada y al tejido, pero que regula a través de este proceso hemocrítico porque son células especializadas que dividen el hierro en mini partículas, eso se llama eh, eh, micelas, específicamente se llaman micelas. Y las micelas son las partículas más pequeñitas que se puede dividir una estructura molecular para que pueda penetrar la pared de la célula. El gen AGT regula la presión arterial, diástoles, antes y después del ejercicio y regula la respuesta cardiovascular en entrenamiento angiotensitómetro. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, regula la presión arterial, los movimientos peristálticos de las venas a nivel endotelial, a nivel de la íntima y cardiovascularmente va a regular la angiotensina
que es la que regula el ciclo cardíaco a través de las válvulas tricúspelo en compañía de un aminoácido regulador que se llama la taurina, que es producido sobre las suprarrenales y son las que van a regular el ciclo cardíaco. Y para todo esto que nosotros estamos hablando acá, ¿qué hicimos nosotros para poder analizar este tipo de análisis? Biopsia aspirativa segmentaria, que lo que analiza son los segmentos celulares microscópicos. Electromiografía de segmento QRT-R1, observa la variación de código y fijación biológico. Electrosonografía lineal GFT5, que analiza la alta precisión de modificaciones genéticas. Sismografía analiza la concentración y cantidad de proteínas. Electroforesis por triplicación densitométrica. Este examen de electroforesis lo que nos va a medir es la densidad proteica que entra a través de la presión oncótica y que atraviesa la célula y la cantidad de proteína que entra. Aislamiento y análisis de ADN. Espectrofotometría para determinar los niveles de absorción, ¿sí?, del ADN y su codificación y transcripción de acuerdo a la cantidad y modificación que se hace internamente en el núcleo de la célula y en el núcleo de la mitocondria. La transcripción inversa es un examen que se hace para la síntesis de ARN celular y ADN mitocondrial. Primeros oligonucleídos. Identifica los factores de transcripción y codificación. Eso nos va identificando y de acuerdo a esa codificación sacamos estos nombres. Y entonces de acuerdo a eso, esa codificación vamos viendo la incidencia que tiene. Y el análisis de inmunofluorescencia de contraste que identifica las codificaciones, los fijadores y los reguladores bioenergéticos, o sea que son los que van a modular el ATP, el ADN, la fosfocreatina, la fosfocreatinquinasa y todos los ciclos de Krebs, de Cori, de ácido láctico, ácido pirúvico, regula la ley de Ohm, ley de Henn, ley de Ohmle, que son leyes que regulan todo lo que es la transmisión de sangre que va al tejido. Y entonces, en conclusión, sacamos lo siguiente: el rendimiento deportivo está relacionado con una serie de variables genéticas y combinaciones genéticas. También está asociado con los rasgos fenotípicos deportivos que representan un deportista a nivel internacional, pero que son múltiples, no son unos, son muchos. Entonces los que no están estudiados pueden estar incidiendo y esos son los que van a marcar preferiblemente una distancia en un deporte, una cualidad, una capacidad, una capacidad motriz básica, una capacidad condicionante del deporte, una capacidad condicionante del tipo de prueba, una capacidad condicionante de la raza, una capacidad condicionante del entorno geográfico donde se sitúe el atleta o el niño, una capacidad condicionante que a través de la nutrición se dé. Y entonces estos resultados nos llevan a que realmente se puede reducir a polimorfismos genéticos específicos, multivariados, la estructura genética de un deportista. Pero tampoco se puede descartar que ninguna persona puede no ser buen deportista por el poco desconocimiento que tenemos en ciertas áreas del deporte, en el poco desconocimiento que tenemos en estas áreas, pero que inciden en la educación física, como ya dije, en las actividades normales, en los juegos que hacíamos antes, no los de ahora, porque todo es por internet, cuando salíamos a la calle a jugar. Y entonces, esto nos lleva a decir que nadie puede decir que tal atleta es mejor, sino que nos falta capacidad de investigación, ser más inquietos académicamente en el deporte y mayor seguridad y creer en lo que estamos haciendo dentro de los procesos a nivel latinoamericano y en muchas partes del mundo. Hasta aquí era mi exposición del día de hoy.
Hilder, Maestro, wow, señor. excelente. Tenemos varias preguntas desde mi punto de vista, maestro. Agradecerle toda esa descarga que hemos tenido de epigenética, de genética. Vamos a revisar nuestro Facebook Live a ver cómo si tenemos algunas preguntas, pero sí me gustaría, maestro, algunos términos que acabaste de utilizar son un poquito, pues la altura científica, estamos como hablando muy grande. Me gustaría, si me puedes devolver unas 3, 4 diapositivas, maestro. Espérate, la comparto. ¿Ahí la están viendo? Sí, maestro, tres, Bueno, cuatro más atrás. ¿esa o Sí, esta? esa. Los genes. Exactamente. Si Ya, podríamos aterrizar y cómo poder aplicar eso, porque aquí está aplicado al deporte, pero alguien me preguntaba, profe, ¿y eso se puede aplicar a la educación física? Yo le dije, un claro. momentico, yo aquí tengo a Alfonso, ya le pregunto, profe, este aspecto, ¿cómo lo podríamos llevar a la educación física? Vea, eh, recuerden que cuando yo empecé la breve exposición y muy superficial, yo lo acoté, que lo que íbamos a hablar se aplicaba a la clase de educación física del jardín infantil, los niños de 2 a 6, a la clase de educación física de los niños de primaria, a la clase de educación física de los niños de bachillerato, a los jóvenes que hacen deporte en la universidad. Toda persona que tenga actividad física, estos polimorfismos, proteínas específicas que van a incidir en las diferentes áreas del cuerpo, van a dar modificaciones. Por eso el cuerpo es muy, ¿cómo se llama? Agradecido. Ahora, en la educación física, por ejemplo, el profesor ese día salió y les dijo, vamos a poner 4 conos. De un cono al otro hay 25 metros. Y usted pone a caminar al niño y hacerle 10 vuelticas caminando, pero al mismo tiempo empieza a explicarle cómo respira y al mismo tiempo lo pone a que levante los brazos y los baje. Esas 3 actividades aeróbicas empiezan a incidir en todos estos procesos genéticos. Lógicamente que si es un niño de 6 años no va a tener marcado ese factor, muy marcado, pero empieza a modificarse. A medida que él va creciendo y va pasando de año, el cuerpo se va modificando. Y ahí es donde entra la educación física, como se entendía antes, educación física, deporte y salud. ¿Por qué razón, profesor? Porque a través de la educación física usted va a modificar estos polimorfismos y va a disminuir esos factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas que se generan a través de hábitos de vidas no saludables y malos hábitos de condición de vida, el sedentarismo. Y si esto no se modifica, si esto no se estimula a través de la actividad física, inmediatamente empezamos a ver problemas de obesidad infantil en los colegios, de el sedentarismo, que los niños no quieren hacer actividad física. Entonces, si yo no voy a estimular el cuerpo con un mínimo, 2 clases a la semana de educación física, 3 clases a la semana de educación física, de 60 minutos, de 45 minutos, donde esto se estimule, cuando él tenga 10 años, en comparación con un niño que tenga la misma edad, la misma talla y del mismo sexo, que venga haciendo un programa regular de educación física, estos marcadores genéticos no van a ser con una deficiencia, van a tener una deficiencia de codificación, de manifestación. Y esa es la gran diferencia entre dos niños que hagan educación física y los que no hacen educación física. Así se aplica esto. Ahora, ¿cómo se demuestra? Si usted coge, como estos son métodos invasivos porque hay que hacer biopsia,
le coge y usted le autoriza el papá, el representante legal, a que nosotros le saquemos biopsia, esto se puede hacer un seguimiento y genéticamente se puede demostrar. Pero lastimosamente, como son métodos invasivos, entonces hay otros métodos indirectos a través del esputo, de la saliva, de sangre que se pueden hacer. Sin embargo, en muchos países todavía pues hay mitos por el pudor de la investigación en educación física. En los mismos programas políticos no les conviene que la educación física haga investigación porque entonces ahí se van a revelar las falencias que tiene el sistema de salud de una nación, que es lo que tiene que hacer, que tiene que estar amarrado a la educación física. Entonces, si usted descubre allí algo, entonces él mismo le caen al Ministerio de Salud, departamental, municipal y nacional, al Ministerio de Deporte, porque esa investigación, ellos son los que tienen que hacer eso. Pero la invitación es a que, bueno, el profesor de educación física tenga en cuenta todo esto. Esa es la incidencia de la educación física, perdón, de esto en la educación física. Dale. Muy Otra bien, pregunta. maestro. Dos más para atrás, por favor. Dos más para atrás. Ay, 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 ay. Ya. Perfecto, maestro. Usted estamos hablando de esas tres áreas, Sí, de las tres áreas, básicamente la epigenética, genética y los biomarcadores genéticos. Tú nos hiciste una relación grande y enorme relacionadas con el deporte. sí. A mí me gustaría poder aterrizar esto a un lenguaje como si yo te estuviera diciendo, Alfonso, te voy a invitar a que hablemos de esto para que los niños de educación física de Perú, yo les pueda hablar de epigenética, genética, con un lenguaje más aterrizado. ¿Cómo lo podríamos hacer, Alfonso? Bueno, a ver, para que los niños entiendan, la Exactamente, epigenética, los niños. eso, la epigenética para los niños es que entiendan que todo lo que el cuerpo tiene alrededor, ¿sí? Y cómo yo me muevo en ese espacio, me, me va a mí a cambiar. Entonces, por ejemplo, si es un niño que vive en el campo, la educación física de él va a ser, por ejemplo, recorriendo palos, corriendo en un potrero, y si es en la ciudad, pues van a tener ciertas áreas. Pero epigenética es todo a su alrededor, que incide en el cambio que tiene el cuerpo del niño. Todo. Ahora, eso pues se manifiesta a nivel de modificaciones. Entonces, el niño, por ejemplo, ¿cómo se expresa esto epigenéticamente? A través de una escala de Tanner, a través de las curvas de crecimiento y desarrollo. Entonces, ahí estamos viendo que la incidencia de la epigenética en los niños, a través de lo que comen, de lo que toman, cómo duermen, juegan y todo, va a haber una transpolación, una transcripción. Y esas modificaciones corporales son producto, muchachos, los chicos, de lo que usted coma, de cuántas horas duerme, si corre, si no corre, si juega fútbol, si no juega fútbol, si tiene buen entorno social, o sea, amiguitos, si tiene buen entorno familiar, si tiene buen entorno educativo en el colegio. Todo eso va a incidir en que esa epigenética haga modificaciones positivas. Pero si el niño tiene mala nutrición, tiene mal entorno social, la familia es tóxica, la mamá, la hermana, el barrio, los profesores que le dicen usted es un bruto, usted no sirve para nada. Eso es entorno epigenético negativo. Y eso emocionalmente va a incidir en la parte de los genomas, se van a atrasar. Así es que un niño puede entender, o sea, todos los niños, donde usted esté, usted se va para un centro comercial, está epigenéticamente modificándose. Se va de paseo con el profesor de educación física, epigenéticamente se está modificando. Porque recordemos que usted tiene 5 sentidos. ¿Sí o no, niño? Usted tiene el ojito, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y a través de los 5 sentidos usted percibe sensaciones, ¿sí o no? Usted huele,
oye, escucha, degusta y siente. Y eso también modifica la parte emocional. Y esa parte emocional modifica también la parte epigenética. Más o menos así, Hilde. Perfecto, mi querido. ¿Me está escuchando, doctor? Ah, sí, perfecto, me está Sí, escuchando. sí, sí. Muy bien. Con relación a los biomarcadores genéticos, para ellos, maestro, Ya. Por ejemplo, para que los niños entiendan, sí, todo lo que el niño come, todo lo que el niño come, se aplica en la piel y lo que percibe emocionalmente, eso se va a manifestar a través de unos muñequitos que tienen en la sangre. Y esos muñequitos como un monito, ¿cómo se llaman esas caritas que ponen en el WhatsApp? emoticones. Emoticones. Cada emoticón es una celulita. Dependiendo cómo la trate el niño, entonces la célula va a poner una carita o brava o alegre. Así, esos son los marcadores genéticos. Entonces, cuando el doctor le saca sangre, dependiendo la carita de la célula, si está moradita, zapote, amarilla, feliz, triste, ahí él va a identificar qué, qué posibilidad tiene de enfermarse el niño o qué enfermedad puede acarrear. Así de sencillo, como para que entiendan los emoticones. Perfecto, excelente. Una para atrás, maestro, una para atrás. Una para atrás. Bonita, bonita. ¿Esto? ¿O para adelante? No, 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 déjela ahí, no, no, déjela Ya, ahí, listo. Ok. déjemela ahí, que vamos a ver. Déjemela ahí. Yo escuché sus palabras, de Sí. sus propias palabras, porque esa pregunta siempre ha estado en el medio. ¿El El deporte nace, deportista o sea, ah, nace o se hace? La respuesta suya, yo escuché, no sé si escuché mal, porque quiero sí, sí, sí. aclarar eso, Dale. porque yo lo que escuché fue que me dijiste, ni nace ni se hace. Esa fue tu respuesta. Diste digamos, un argumento, pero volaste muy rápido y yo sí en este aspecto quiero detenerme porque esto ha sido un debate grande en muchos eventos y científicos que la gente ha compartido y están las dos posiciones. Sé que en algún momento están como que convergen lo importante que es nacer, pero si nos si no se pone en práctica todo ese potencial que tiene, no lo va a lograr. Pero también está la inversa. ¿Ves? Si quiero que me desmenuces como con plastilina esto, porque necesito los argumentos claros para cuando vengan mis queridos doctores, postdoctores y todo eso que siempre hemos hablado, que quieren dar garrote y a veces no tienen la ciencia en la mano clarita porque a veces lo que hacen muchos es repetir, o sea, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, pero no argumentan y no argumentan desde el punto de vista científico, a veces uno se queda corto y uno dice, no, pero es que habló Julano de tales y este, ¿qué le digo? Entonces yo sí necesito que me entregue las herramientas con esta frase que el deportista nace o se hace. Dale, Alfonso. Vea, muchachos. Voy a poner un ejemplo para que van entendiendo y luego explico. Dale. Vamos a poner el ejemplo de, ¿cómo se llama el jugador de argentino? El chiquitico. Messi. Messi, Messi. Messi. Si Messi no hubiera nacido en Argentina, sino en África, en Uganda, ¿hubiera sido el mejor jugador del mundo? Ojo, esa es el mayor ejemplo para decir, nace o se hace. Ahora, si yo cojo al mejor atleta, el mejor velocista, Bol, de Jamaica, y lo mando para Argentina, ¿hubiera sido campeón mundial de 100 metros y de 200? No. Pero fíjense que allí es donde la epigenética empieza. Messi nació sin genética, porque él era un chico pequeño, tenía problemas de la hormona
la hormona de crecimiento que se llama gonadotropina, hormona gonadotropina humana, la hormona de crecimiento, y era muy pequeño de estatura y él estuvo en un tratamiento endocrinológico para eso. Pero la estatura que él tenía la disminuía con las condiciones. O sea que él no nació genéticamente para ser buen jugador, pero él, el medio lo hace. El medio argentino es futbolístico completamente. Hay grandes empresarios y lo cambiaron de medio, lo llevaron a Europa, pero Europa hizo una exigencia que le hicieran un tratamiento porque con la estatura de él, promedio, no daba para el fútbol europeo. Y los que entrenan fútbol y los que son profesores y entrenadores y preparadores saben que eso es así. Entonces, Messi, desde el punto de vista genético, cero capacidades para un futbolista de la talla que es él, del representativo que es él. Entonces ahí él no nació con genética, pero se hizo a través de un proceso. Y ahora vamos con Bol. Bol nació en Jamaica, cuna de velocistas, raza negra. Póngalo usted en un país blanco, Argentina, donde ahí no se habla sino de fútbol, menos de atletismo. Hubiera sido campeón mundial. Entonces, Bol tenía las condiciones genéticas, pero el medio donde él se crió, en Jamaica, el principal deporte que se practica es el atletismo. Ya se sabía de antes. Y a través de un proceso de formación, él llegó a ser, o sea que él tenía la parte genética, pero a través de un proceso se hace. Entonces, una cosa es que se nazca con las potencias genéticas y otra cosa es que se haga y se modifiquen esas potencias de acuerdo a los perfiles que exigen y se pueda llegar a hacer. Otro ejemplo, Michael Phelps, el mayor nadador del mundo y el que ha ganado mayores medallas olímpicas. Si él hubiera nacido, le voy a decir en dónde, en Colombia, hubiera sido campeón olímpico y él tiene genética desde pequeño. Él tiene genética. Y en muchos países hay muchos con el perfil morfofuncional y antropométrico de Michael Phelps, con las mismas dimensiones. ¿Por qué no son campeones olímpicos? Si tienen la carga genética de acuerdo a las dimensiones y todos los procesos que se hacen. Porque el hacer el proceso no tiene la capacidad para volverlo campeón olímpico y mundial. Entonces, eso es una discusión tenaz. Lo que tú dices, Hilder, yo puedo tener la información genética, pero si yo no hago un proceso para estimular esa información, me quedo como simple ingeniero químico que me gradué y no soy deportista, o me quedo como arquitecto, pero no soy deportista. Y entonces eso es una dualidad. ¿Por qué? Porque a raíz de eso es que se hacen los procesos de formación deportiva, pero el problema es que no hay procesos de investigación, no miden los niños, no proyectan los niños. Y entonces piensan que como el papá fue atleta y la mamá fue atleta, tiene la información, pero si no se hace estimular, si no se estimula a través de un proceso deportivo, pues tendrá la información para otra cosa. Es así de sencillo, Hilder. Ahí está la pregunta, ¿nace o se hace? Para mí las dos cosas. Si usted nace con genética para el deporte, tiene que tener un proceso muy bueno. Y si usted no tiene genética, a través de un proceso excelente, puede llegar a ser campeón olímpico y mundial. Oiga, le tengo una pregunta, mi querido doctor. Hágala, Rosario hágala, PT hágale. pregunta,
Sí. ¿Cómo incide la epigenética en los alumnos con discapacidad? Ah, ya. Bueno, ojo, primero que todo hay que identificar qué discapacidad. O por ejemplo, si es síndrome de Down. La pregunta que hace la profesora es muy interesante porque toda discapacidad es una trisomía en cierto grupo de genes. Primero que todo. Alfonso, qué pena interrumpir. Cuando tú dices trisomía, ¿me puedes traducir eso en Ok, palabras en Spanish normal? ya, lo que pasa es que, a ver, los genes van así, supongamos que ellos tienen que unirse bien, pero supongamos que los genes tengan dos paticas y hay uno que tiene tres. Entonces, cuando se une, sobra esta patica. Y esa trisomía es lo que hace que se malinterprete la información primaria de ese gen recesivo y ese gen dominante. Entonces, esa trisomía hace que se modifique y haya una disfuncionalidad en el comportamiento pues, de la persona. Entonces, de ahí sale el síndrome, el autismo, todas esas alteraciones, disfuncionalidades. Yo generalmente no las llamo patologías, sino disfuncionalidades. ¿Por qué? Porque nosotros estamos basándonos en lo normal, dentro de una tabla de evaluación para nosotros los que nos comportamos iguales, pero los que tienen comportamientos diferentes, ¿sí? Son disfuncionales. O sea, funcionan de una manera diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a entender cómo funcionan ellos para nosotros poder estructurar el trabajo que vamos a hacer con ese tipo de personas o de pacientes. ¿Siendo claro con la teoría? O sea, el problema no es de la gente que tenga síndrome de Down, sordera de primer grado, ceguera de tercer grado, labio leporino, a ver, fibromialgia, cualquier dislexia, apraxia, cualquier patología, pero eso se va clasificando y entonces ahí es la invitación es al profesional del deporte a que estudie, porque se habla de inclusión en el deporte, pero desconocemos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo con esa pregunta. Si a mí se me aparece un chico con síndrome de Down, ¿qué tipo de metodología debo yo de utilizar para ese síndrome de Down en deporte? Entonces, si usted estudia, hay una metodología específicamente creada por allá en la Universidad de Indiana que se llama metodología Glenn-Doman. Lo mismo que la metodología Montessori, lo mismo que la metodología de Cram. Son metodologías que se han creado precisamente para esas disfuncionalidades por trisomías, por alteraciones genéticas, que de alguna manera nosotros tenemos que leer, investigar, para nosotros acomodarnos a esa persona y no que la persona se acomode a lo que nosotros podemos brindar y se acomode a las capacidades de conocimiento científico sobre lo que le está pasando a esa persona. Y siempre buscamos lo más fácil. Entonces allí es donde no reciben al niño en la clase de educación física, no reciben al niño en primaria, no reciben al niño en el jardín infantil. ¿Por qué? Porque los profesores, los entrenadores, los preparadores físicos, todos los que trabajamos en deporte, estamos educados con una rigidez pedagógica que viene del siglo pasado y que todavía no se han modificado en los pénsul académicos de las universidades para empezar a entender ese tipo de disfuncionalidades comportamentales, psíquicas, físicas, metabólicas, hormonales. Y esa
Esa pregunta que acaba de decir la señorita es supremamente importante, porque a nosotros nos forman en la universidad es para recibir gente, digámoslo, entre comillas, normal. Y los que no son normales, de acuerdo a la escala estandarizada comportamental cognitiva a nivel de psicología educativa, de metodología y pedagogía y todas esas grandiosas tesis doctorales y magíster que saca metodología de la enseñanza de la educación física para básica, pedagogía de la educación física. ¿Y dónde están esas hipótesis para aplicar en esas personas que tienen disfuncionalidades? ¿Dónde están? ¿Por qué no las exponen? ¿Por qué no las sustentan? ¿Por qué no las presentan para que todo el mundo cuestione? Ah, ya. Y entonces eso que está diciendo la niña, cualquier alteración genética tiene que ver con estos temas que estamos tratando. Pero como lo que siempre dicen los alumnos, es que como yo no voy a ser genético, yo voy a hacer educación física, es que como yo no voy a ser doctor, ¿yo para qué me interesa la epigenética? Bueno, ¿y entonces dónde están las especializaciones y la maestría en la universidad? Esos famosos ciencias de la actividad física y el deporte como doctorado. ¿Por qué no meten estos temas? ¿Por qué no los meten? ¿Cuál es el miedo? ¿A que nos quede grande? ¿A que nos toque estudiar más? O sea, nos gusta que nos digan doctores. Doctor en ciencias de la educación física. Como les digo yo, ¿usted es médico? ¿Usted es doctor? No, es que en mi país el mayor título es ciencias, el doctorado en ciencias del deporte. No quiero decir los países, pero nada que ver con ciencia. Es pura pedagogía y metodología aplicada al deporte. Y unas tesis en esas doctorados que parecen de especialización o de licenciatura. Y esa es una crítica que yo le hago aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces hemos perdido la ciencia, la investigación, el afán de graduarnos. Ay, estoy mamado de esta carrera, quiero graduarme. Entonces presentamos cualquier título y como el que nos asiste en la tesis también está cansado de leer tanto, entonces dice sí, sí, sí. Y cuando exponen aquí los temas, les da rabia cuando uno pregunta, ¿de dónde sacó esa hipótesis y por qué no la tiene alterna ni nula? ¿De dónde sacó ese tipo de investigación? ¿Por qué la pregunta? ¿En qué se basó? ¿Por qué escogió esa variable de investigación y no cogió estas dos? Entonces, el malo es uno, porque uno pregunta, porque uno no es convidado de piedra, porque uno no se traga entero nada, ¿cierto? Estamos acostumbrados a eso, a que no nos pregunten, porque nos dañan la imagen el magíster, el doctorado, el postdoctor, el especialista, el licenciado. Y se lo digo con toda franqueza, hermano, para eso son estos eventos. Salgan del closet, tírense aquí, que cuestione todo el mundo. ¿Cuál es el miedo? Esas preguntas son importantísimas. Entonces ahí la culpa no es del niño que está con alteraciones, es de la formación académica que estamos recibiendo actualmente, del temor a asumir retos nuevos, a que nos toque leer para aprender cómo voy a manejar ese tipo de niños, de personas. Por ejemplo, un niño que llega con espina bípida, no, nadie sabe manejarlo, pues. Entonces no sabe cómo hacer educación física. Prohibido para el niño de espina bípida, educación física. Y entonces, ¿qué hizo usted en la licenciatura con los 5 años? Cada año 2 semestres, ¿sí o no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con la especialización en ciencias del deporte? ¿Qué hizo con la maestría en ciencias del deporte? ¿Qué hizo con el doctorado en ciencias del deporte? Esa es una gran pregunta y es para todos. Y se la hago aquí en España, en Noruega, en Bélgica, en Alemania, en Estados Unidos. Y por eso dicen que el doctor Alfonso Barbosa mantiene bravo
que es que habla como regañando, pero la idea, hermano, es que tengamos profesionales del deporte con una mentalidad científica bárbara, que no tengamos miedo de las preguntas que nos hagan. Otra cosa que tiene el latino y muchos países por ahí de Europa, que piensan que cuando le hacen preguntas, lo toman a título personal. Ay, este me está haciendo quedar mal. Este me tiene tirria, porque le hace preguntas así como las que están haciendo hacer preguntas aquí, al aire. Entonces, ¿para qué estudia si no es capaz de responder? Entonces, lo que tiene que hacer es antes de la exposición, vea, las preguntas que yo admito son estas, estas y estas, las demás no las hagan y listo, y uno no pregunta. Así es sencillo, Hilder. O sea, están manipulando ¿cómo se llama? El escenario, para que entonces, no, la pregunta que me tienes que hacer es esta. No, ¿qué es eso? ¿Dónde se ha visto eso? Y yo se lo digo porque yo en muchos eventos académicos ha pasado eso. Salen de pelea, que porque le pregunté una cosa y lo corchó. Pues hombre, qué pena. Si yo expongo una cosa, tengo que prepararme para cualquier tipo de pregunta. Y no es Claro que que se sí. vuelva uno todero. Oye, no es que se vuelva uno todero. Uno tiene que tener la suficiente capacidad de investigación. Bueno, hasta ahí, Bueno, hermano. mire, el docente Juan Felipe Villalobos Sampen es Villalobos, docente, pregunte. eso, es profesor de la CBET FAT, que es de Óscar Muñoz Gallardo y trabaja como docente en la IEP CAP José Abelardo Quiñones González, estudió educación Listo. física en la Universidad de Perú. Eso. Nos Sí. pregunta, para cualquier patología y poder usar una metodología, ¿puede haber una parte efectiva con eso que usted habló, maestro? ¿Cómo? Para una patología, Para cualquier patología, o poder usar una metodología efectiva en la clase de educación física. ya. Pero ¿cuál es la pregunta ahí? No lo entiendo. Si para cualquier patología debe Sí, o haber una sea, metodología para si lo que usted implementar en planteó, educación. Sí. lo que usted planteó, o sea, voy a replantear la pregunta, como la estoy entendiendo. Usted habló de varias patologías Sí. en su exposición. También Sí. habló de algunas metodologías. ¿Esas Sí. metodologías pueden aplicarse a cualquier patología y que eso sea realmente efectivo? Volví a repetir, Hilder, que se te cayó el internet. Listo. Te digo, sí, las patologías que usted mencionó y las metodologías que usted mencionó Ujú. son efectivas para cualquier, así redunde la palabra, Ah, para ya, ya, cualquier, ya. dale. Ya, ok. Profesor, hay una cosa. Cuando usted recibe a los niños en educación física, usted debe de hacer un diagnóstico. Por ejemplo, pone a caminar los niños a ver quién tiene pie plano, pie cóncavo, quién tiene ilus valgus, genu varo. Ilus valgus es que tiene las piernitas con las rodillitas hacia adentro, ilus valgus hacia afuera. Todas esas alteraciones de la marcha, por ejemplo, son clasificadas y así sucesivamente. Lo que usted dice tiene razón. Para toda patología, disfuncionalidad, generalmente hay un tipo de metodología para poder que ese niño tenga la posibilidad de hacer educación física. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que los colegios se especializan de acuerdo al proyecto educativo institucional sobre una metodología. Entonces, el colegio dice, Marianita de Jesús, el proyecto educativo institucional está basado en la metodología Montessori, la francesa, y entonces todo se basa en eso. Pero si de pronto hay un niño que matriculan y tiene alguna patología, entonces lo ideal es que el galeno, el médico, interprete bien, le dé un concepto técnico médico sobre la patología y de acuerdo a ese concepto médico, el profesor de educación física investigue qué metodología puede utilizar para que ese niño, de acuerdo a la patología, pueda realizar la educación física.
paralelo a los niños que se supone que usted tiene sano. ¿Listo? Bueno, Eso hay. perfecto. Viene una pregunta de la doctora, de la profe Max Apeña. Sí, Nos dice cuéntame. así, ¿existen tipos de metodologías para cada caso especial en niños y también Sí. aplican los mismos métodos para adultos especiales? Ah, bueno, ahí está. Ojo, buena pregunta, profesora. Las metodologías para la edad pediátrica son muy diferentes para los adultos, pero generalmente hay metodologías que se han modificado para las patologías de los adultos. O sea, se basan en la parte pediátrica para aplicarla en los adultos. ¿Por qué? Porque la patología de un adulto, él no, bueno, a no ser que tenga un accidente y a los 30 años, por un accidente, quedó con cierta disfuncionalidad. Pero si la persona ha nacido y ya llega a la adultez, esas metodologías pueden basarse y estudiarse las modificadas. Ahora, es muy diferente cuando una persona es sana y a los 40 años sufrió un accidente automovilístico y quedó hemipléjico, cuadrapléjico, ¿sí? Con hemiplegia axial indefinida, todas esas alteraciones que no se pueden mover. Pues ahí también hay un tipo de metodología que para eso las han creado y que ayuda a que esa persona se mueva. O sea, la idea es que no se quede quietica. ¿Por qué? Porque es que entendamos, cuando las alteraciones se dan en el cuerpo humano, la fisiopatología primaria radica en el daño de la célula y específicamente en la mitocondria. Si usted mira y estudia cualquier alteración, donde está el daño es en la célula y específicamente en la mitocondria. ¿Y por qué en la mitocondria? Porque en la mitocondria es donde la célula va a respirar, va a hacer la transcripción de proteínas, va a hacer la codificación de información y va a oxigenar esos tejidos. Pero si esa mitocondria se altera, inmediatamente se daña la célula y esa va a dañar otra célula y se daña el tejido y empieza la disfuncionalidad o la alteración. Y estamos hablando, acuérdense que a nivel corporal, todo tejido está conformado por células. Si es una célula neuronal, va a tener problemas neurofisiológicos. Si es una alteración de neurona con dendrita, entonces va a tener alteraciones en una región del cerebro y que eso va a reflejar en cierta movilidad y capacidad de orientación y de traslación. Un ejemplo que estoy dando es, básicamente lo que tenemos que entender es que todo daño se da en la célula y específicamente en la mitocondria. Bueno, maestro, vea, como para que cerremos con broche de oro lo que dice el maestro Felipe Neri Salazar Villagaray. Dice, Dale. maestro, ¿por qué usted dice que nace en tal país? Ojo con esto. ¿Qué es lo que pasa de que en cada país no están preparados para captar a los menores para cada deporte y brindarles todo el apoyo, tanto nutricional, técnico, físico, entre otras cosas de los campos y fuera de eso con lo deportivo o para cada deporte? Sí, es verdad, es verdad. Por eso yo dije, y si puso atención bien a lo que yo expuse, el sistema político de cada país es el encargado de estructurar herramientas para que apoye ese proceso de formación deportiva. ¿Sí? Y de ahí salen, por ejemplo, los programas de los desayunos escolares en los colegios, en el bachiller, y así sucesivamente. En Perú tenemos un programa de educación física que está conectado a la red de salud pública municipal, departamental y nacional. Y eso ayuda muchísimo a que la educación física tenga un control sobre la población infantil y disminuya o minimice esas carencias que usted acaba de decir.
Así de sencillo, eso es cierto. Eso es cierto. La falta de asignación presupuestal para el apoyo en el deporte a nivel formativo, a nivel escolar, a nivel de rendimiento y de alto rendimiento, pasa en muchos países del mundo, pero es por falta de visión y política de Estado, entender que el deporte es un derecho, no es una rabieta del político de turno, que si quiere o no. Y eso es lo que no han entendido los que votan. El deporte es un derecho que tiene toda población y como derecho debe tener presupuesto asignado por situado fiscal y por contratación directa. Vuelvo y repito, no es que si el secretario de deporte quiere asignar plata, no es que si el ministerio el ministro del deporte, no, no, es un derecho constitucional, es un derecho. Pero el problema no es de usted como profesor, no es como entrenador, sino que los que ponen en las secretarías, en los ministerios, en los directores de núcleo deportivo a manejar la gerencia deportiva, son puestos que pagan con favores políticos. Entonces son ingenieros de minas y bolígrafos, alcaldes de la ciudad de Hierro, estudian psicología forestal para ver por qué lloran los guaduales, o sea, no tienen ni conocimiento del deporte y mucho menos manejan los presupuestos adecuados para el deporte. Pero lo que usted dice, profesor, es cierto. Esas herramientas hay que hacer algo, pero no esperar que el gobierno nos dé. Nosotros tenemos que, a partir de todos estos grupos, es generar propuestas. Por ejemplo, sacar presupuestos, o sea, sacar presupuestos para el deporte a todo nivel. Por ejemplo, en todo país se paga impuestos por alcohol, por telefonía celular, por tabaco, por importación de esas bebidas energizantes. ¿Por qué no cogen todos esos impuestos y se los destinan al deporte? Ah, ya. Esa puede ser una buena solución. Y sabe, y usted sabe que el porcentaje de la gente que hace deporte en un país es mínimo. El que toma y fuma es mucho mayor. Entonces, los que son vagos le van a dar plata a los que hacen deporte. Así de sencillo. Y eso es una buena estrategia. Pero lo que dice el profesor es cierto, ¿no? No hay política. Muy bien. Doctor, mi querido coordinador Luis Daniel Vaca, ¿está por ahí, Luis Daniel? Sí, sí, sí. Excelente, excelente. El doctor Alfonso, de verdad que tiene mucha razón. Una gran ponencia, muy contento acá. Los maestros vienen felicitando la ponencia del día de hoy. Su palabra de despedida del doctor Alfonso, doctor. Palabras de No, pues, despedida. no, muchas gracias por invitarme, por permitirme pues expresarme, exponer y comentar todos estos temas que son de gran importancia a nivel mundial. O sea, no pensemos que solamente pasa en Latinoamérica, eso pasa en muchos países del mundo, inclusive en potencias deportivas, inclusive. Pero muchas gracias por darme ese espacio. Hilder, muchas gracias por invitarme. Profesor Luis, por permitirme exponer, expresarme, hablar sin tapujos. Y yo sé que pues mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es la realidad. Agradecerles. Bueno, gracias también a Alfonso. Tocó por ahí al maestro Paulo Almeida, que está dirigiendo un proyecto enorme en Chincha, Perú, sobre la plataforma de la planilla de educación física virtual. Es una herramienta que yo sé que le va a dar grandes, grandes frutos a Perú. Si la pueden implementar a todo Perú, realmente nosotros ya la revisamos, ya la miramos. El doctor Alfonso Barbosa estuvo completamente en todo eso. Entonces, si en algún momento, ojalá le den el visto bueno y que ojalá que sea una ficha que se pueda aplicar en todo Perú, le aseguro, maestro Luis Daniel, que eso les va a permitir hacer una herramienta de todo lo que han hablado para que sean más efectivos para escoger talentos, para la parte de la salud, de la medicina, evitar todas estas personas que tienen problemas de obesidad o que problemas de desnutrición. O sea, es una plataforma que recoge grandes beneficios y que ojalá
A posterior, yo sé que ya en Chincha la están implementando, están haciendo el plan piloto, pero les aseguro que eso tiene una visión grande y no solamente para Perú, sino que posteriormente puede llegar a Latinoamérica y a muchos otros países. Maestro Alfonso Barbosa, maestro Luis Daniel, gracias por esta oportunidad que nos brindó y la sala es suya, maestro. Para la siguiente ponencia, que el maestro ya está en sala. Sí, sí, gracias, agradeciendo, Iter, agradeciendo al maestro Alfonso. Ya está con nosotros la doctora Marta Nieves Gutiérrez. Le comento un poco de la hoja de vida de nuestro siguiente ponente, que es espectacular. Marta Nieves Gutiérrez, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en Psicología del Deporte y de Artes Marciales. Ha sido catedrática de 11 asignaturas ¿Está grabando todo o no? de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la Escuela Superior de Medicina de la IPN y de otras instituciones. Estuvo como titular del área de Psicología del Deporte en Instituto Nacional del Deporte, subsecretaria del Deporte y CONADE. Su trayectoria se basa en la capacitación, actualización y superación de entrenadores, así como el entrenamiento mental y coaching de vida de atletas y deportistas de alto rendimiento y alta competencia a todos los niveles. Conferencia nacional e internacional, ha sido la única mujer que ha impartido conferencias con un Mister Olympia y personalidades reconocidas como Fran Dux, acreedora a reconocimientos en ciencia, cultura y deporte, y además de ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano, asesora y apoyo diversas instituciones. El tema que tenemos el día de hoy es psicología del deporte y del arte marcial. Doctora Marta Nieves Gutiérrez, ¿está usted presente? Aquí estoy presente. ¿Me escuchan? Sí, doctora, un fuerte abrazo desde Perú, fuerte abrazo con mucho amor, con mucho cariño, desde ya agradecido nosotros de que usted haya tenido la disposición de darnos su tiempo. Le comento un poco, acá en el Zoom estamos los 12 personas que trabajamos, pero la señal está saliendo en vivo a través de Facebook a nivel de todo el Perú y a nivel del mundo. Acabada la ponencia, pasamos a las preguntas, doctora. La dejamos, estamos con el maestro Hilder. Maestro Hilder, acá está desde México la doctora Marta Nieves Gutiérrez. Tu Bueno, saludo, yo maestro. quiero darle un saludo a la doctora Marta Nieves. También soy maestro de artes marciales. Solamente llevo 43 años en el Kung Fu Wushu, estilo Nanchuan. Desde los 10 años estoy en ese mundo. Soy cinturón negro, segundo dan en taekwondo de la WTF y he entrenado más o menos 12 artes marciales. Y la verdad para mí es todo un gusto y un placer poder compartir sala con usted, maestra, porque hoy soy un alumno más. Dios le bendiga y xie namaste. Adelante, maestra, adelante con su ponencia, adelante. Gracias. Muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida. Me siento realmente feliz, honrada. ¿Y qué les digo? La oportunidad de estar con ustedes, hermanos del deporte, hermanos de la vida, hermanos en el mundo, de poder colaborar un poquito con algo de la experiencia que tenemos en estas áreas. Mi trayectoria lleva más de 45 años en estos rubros y me encuentro muy feliz de estar con ustedes compartiendo. Primero, me adapto a la exposición